lineal. Aquí estamos suponiendo, bueno, básicamente eso, que la fuerza depende del desplazamiento de forma lineal. Si no fuera así, entonces estaríamos con una estructura que no es elástico lineal, por lo tanto, pues los procedimientos pues, que se ven bueno, en los que estamos viendo ahorita no podrían ser aplicados a ese tipo de estructuras. Entonces, bueno, lo primero que hacemos es encontrar el grado hiperestático. Eso se calcula a partir de, siempre que sea externo, a partir de las reacciones que se tienen del diagrama. Para eso voy a poner las reacciones que se tienen en esta estructura. Bueno, aquí tenemos una. Estas serían las reacciones que se generan en este apoyo. En el apoyo móvil es una también. Y como pudimos ver del material, para el apoyo elástico es similar a un apoyo móvil en el sentido de las reacciones. Es decir, que tendríamos una reacción para ese apoyo. Entonces, bueno, aquí vemos que el grado hiperestático es 5 reacciones menos 3 ecuaciones de equilibrio. Tenemos un grado hiperestático igual a 2. Ya una vez teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que sigue? Se quita redundantes. Ajá, bueno, eso sería como que un paso posterior antes de, digamos, de quitar las fuerzas redundantes, pues hay que elegir las fuerzas redundantes, ¿sale? O sea, por eso digo que es como que un paso posterior. Entonces, vamos a hacer la elección de las fuerzas redundantes. Y para esto vamos a tener en cuenta que uno de los apoyos pues es elástico. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Para que el procedimiento que conocemos pues ya de los otros tipos de estructuras, me refiero a los que no tenían apoyos elásticos, pues sea prácticamente el mismo que en estructuras de este tipo. Debemos de procurar que las estructuras primaria y secundarias queden sin apoyos elásticos. No siempre se puede hacer, pero bueno, en varios casos sí es posible. Y esto se logra al elegir prioritariamente a los apoyos elásticos como fuerzas redundantes. Entonces,
Si elegimos en primer lugar al apoyo elástico, pues una de las fuerzas redundantes sería Cx. Entonces, ya sabemos que a esta estructura, bueno, quitamos esta fuerza redundante. Si quitamos esta fuerza redundante, es como si no hubiera apoyo elástico. Si hubiera más apoyos elásticos, entonces en primer lugar, atendemos a todos esos apoyos como, bueno, para proponerlos como fuerzas redundantes. Insisto en que no siempre va a ser posible tener estructuras primarias y secundarias libres de apoyos elásticos. Pero en muchos casos sí se puede, sí, o sea, sí se pueden dejar a estas estructuras sin apoyos elásticos. En ese caso, el procedimiento pues básicamente no cambia, nada más hay que, como ustedes ya vieron, al final poner, modificar un coeficiente, pero la modificación es sencilla. Y esto se logra al elegir como prioridad a todos los apoyos elásticos como fuerzas redundantes. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Nos falta una. ¿Cuál de las que quedan podríamos proponer también para que completemos el número de fuerzas redundantes que nos pide este problema? ¿Sigue? Muy bien, selle, que es el apoyo móvil. Entonces, si proponemos a CY, al quitar esta fuerza, pues es como si no hubiera apoyo. Y pues nos queda esta estructura, que es isostática y estable. Bueno, ¿hasta aquí alguna duda? No, profe. ¿No? Ahora, a esta estructura que quedó, ¿cómo le llamamos? Es la estructura primaria, ¿no? Exacto, la estructura primaria. Bueno, analicemos la estructura primaria. Bueno, además de las indicaciones que se han dado anteriormente, observamos que no tiene ninguno de sus apoyos elásticos. ¿Sí? A esto me refería con que teníamos que priorizar a los apoyos elásticos como, bueno, a la hora de elegir las fuerzas redundantes. Un ejemplo de cuando no se puede tener una estructura libre de apoyos elásticos sería, por ejemplo, esta. Omitiendo fuerzas en X, bueno, aquí vamos a ponerle un apoyo para que aún en ese caso no haya problemas con con la estaticidad de la estructura. Pero teniendo en cuenta que aquí tenemos dos reacciones, aquí una y aquí otra, el grado hiperestático en esta estructura podemos comprobar que es 1. Entonces necesitamos quitar nada más una de las reacciones que tenemos ahí.
Si quitamos, bueno, para ahorita por cuestiones de los diagramas nos convendría tal vez poner aquí, pero no pasa nada si lo dejamos ahí. Entonces, no podemos quitar la fuerza en X porque entonces quedaría una inestabilidad en esa dirección. Entonces deberíamos quitar alguna de estas tres. Si quitamos esta, pues la estructura primaria y la correspondiente secundarias vemos que tiene un apoyo elástico. Lo mismo sucede si quitamos este apoyo, ¿no? Y si quitamos la fuerza vertical de aquí, pues resulta peor porque en este caso pues tendríamos dos apoyos elásticos. Entonces, por ejemplo, en esta estructura vemos que no importando la elección que se haga, es imposible dejar a la estructura primaria sin apoyos elásticos. Cuando, por más que hagamos, no podemos dejar a estas estructuras, la primaria y las secundarias, sin apoyos elásticos, la forma de calcular los coeficientes de flexibilidad cambia, ¿sí? Es un poquito más compleja, o sea, no, el procedimiento de cálculo de los coeficientes se vuelve más laborioso, es un poquito rebuscado, de hecho. Bueno, entonces, por eso es que, en primer lugar, vamos a procurar elegir a las fuerzas redundantes como a todos esos apoyos que sean elásticos para evitar esta situación como la de esta estructura. Y pues más adelante podemos tratar un ejemplo donde abordemos una estructura de este tipo, es decir, qué se hace cuando las estructuras primarias y secundarias nos quedan con apoyos elásticos. Como mencioné, la forma de calcular los coeficientes cambia, eso lo podemos ver pues más adelante. ¿Sí? Entonces, por el momento vamos a centrarnos en estructuras en las que los apoyos elásticos podemos elegirlos como fuerzas redundantes de modo que las estructuras primarias y secundarias nos queden sin ellos. Si lo hacemos de esta manera, siempre que sea posible, el procedimiento que ya conocemos se aplica sin cambio alguno. Aún así, pues vamos a resolver por completo esta estructura. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, necesitamos dos estructuras secundarias. ¿Qué hacemos para, bueno, en primer lugar, para el planteamiento de esas estructuras? Se quitan las fuerzas externas. Muy bien. Entonces quitamos todo esto. Bueno, necesitamos dos. Y ya sabemos que en cada una de ellas, pues ponemos una de las fuerzas redundantes en el orden pues que se quiera. En primer lugar, ¿cuál de las dos fuerzas quieren poner? CX. Muy bien. Ya sabemos también que no, que el sentido pues uno lo propone. Por ejemplo, para esta estructura, pues X lo puedo proponer a la derecha. Y en la otra pues pongo a CY. Puede ser, por ejemplo, hacia arriba. Si gustan, esta podría ser hacia abajo y esta podría ser a la izquierda. Entonces, después de esto, ¿qué sigue?
Encontrar las reacciones, ¿no? Ujú. Y posteriormente los elementos mecánicos. Entonces, la fuerza concentrada que nos va a resultar de esta fuerza distribuida es 20. Entonces, eso implica que la reacción en realidad va a la izquierda. Ahora, sí, 5 por 4, 20. Y el momento aquí va a ser 40, así como está indicado, y la fuerza vertical vale 0. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, seguimos entonces. Eh, hacemos lo mismo para el resto, pues, de las estructuras. Así como tenemos esta fuerza, bueno, esta, pues va a provocar que la reacción horizontal sea en este sentido. El momento es 4 aquí y la reacción vertical es 0. Aquí, esta fuerza tiene que ir hacia abajo. Esta fuerza va a ser 0. Y el momento tiene que ser horario de un valor también de 4. Y aquí tenemos todas las reacciones. Después, ya teniendo las reacciones, vamos con los elementos mecánicos. En cada una de estas estructuras, ¿cuántos cortes vamos a tener? Dos. Ujú. Efectivamente, 2. Ahí está. Para la cuestión del arco, como ven, el corte lo hice cercano al extremo derecho. Puedo hacerlo por aquí, pero sí es recomendable siempre que se tenga un solo corte en los arcos, hacerlo lo más próximo al extremo derecho. Esto por la cuestión de los ejes, o sea, de los ejes X, Y que se tienen que plantear en la sección cuando tratamos con un arco circular. Bueno, entonces, a partir de aquí vamos a calcular los elementos mecánicos. Entonces, la sección 1 nos vamos a quedar con el lado izquierdo, o sea, con la parte de abajo. Para la sección 2, pues nos quedamos con el lado derecho, es decir, con este pedacito. Y bueno, en primer lugar, planteamos los límites de las integrales. En la barra vertical, pues es de 0 a 4. Y en el círculo recuerden que manejamos el ángulo para, bueno, como variable del corte. Entonces, cuando estamos aquí el ángulo vale 0. Y cuando estamos aquí el ángulo vale 180 grados. Pero como vamos a integrar, pues tiene que estar en radianes. Estos son los límites de cada corte. Ahora, el momento en la estructura primaria, para la sección 1 me quedé con el lado izquierdo, es decir, con esta parte que estoy señalando. Vemos que tiene esta fuerza, esta otra y un pedacito del rectángulo. Entonces, la coordenada es X. Y eso, bueno, va a producir la siguiente ecuación de momentos. 20 por X menos 40
menos 5 medios de x cuadrada. Recuerden que se plantea el corte con la convención de signos, en este caso para el lado izquierdo, y haciendo la sumatoria de momentos en el corte, pues llegamos a esta ecuación. Recuerden pues que hay que despejar. En ocasiones llegan a los signos contrarios porque falta despejar. Entonces, después de despejar, llegamos a esta expresión. Ahora, para el corte 2, elegimos el lado derecho, es decir, este pedacito. Vean que no hay absolutamente nada de carga. Y tenemos aquí, entonces, un momento igual a 0. Para el resto de las estructuras tengo que quedarme exactamente con los mismos pedazos que elegimos para la primera estructura, o sea, para la primaria. Entonces, para la estructura secundaria 1, el corte 1 implica que considere este sistema de fuerzas. Entonces, el momento en la sección 1 me va a dar x menos 4. Y en la sección 2, recuerden que planteamos el sistema de coordenadas XY. Entonces, la altura aquí sería Y. Y entonces, esta fuerza me va a generar un momento 2 por Y, que al sustituir con la transformación de coordenadas que vimos en algún ejemplo anterior, nos va a quedar 2 veces seno del ángulo. Ahora, para el momento 2, sí, a ver, si es el radio es 2, efectivamente. Ahora, para el momento 2, en la sección 1, pues el momento simplemente nos da 4 positivo. Y para la sección 2, tenemos que considerar este pedacito. Entonces sería 2 menos 2 coseno del ángulo. Y con esto ya tengo todos los elementos mecánicos. ¿Queda claro así? ¿O quieren que se dé el detalle de alguno de estos resultados que acabamos de poner? Profesor, ¿Sí? en la segunda sección, cuando pone que es de 0 pi, ¿es porque está el corte en el círculo? Es por la región que abarca el arco circular, o sea, en el sentido del ángulo. Mira. Recuerda que aquí estamos utilizando el ángulo como variable de integración. Y también para el corte. Entonces, bueno, puedes verlo de dos maneras. Que el arco empieza de aquí y termina acá, o al revés, que empieza aquí y que termina acá. Pero aquí el único problema es que, como vamos a usar el ángulo como variable, recuerda que el sentido positivo para medir un ángulo es el antihorario. Entonces, necesariamente tenemos que empezar aquí y terminar de este otro lado. ¿Hasta aquí alguna duda? No. No. Entonces, cuando estás ubicado aquí, el ángulo es 0 grados. Ahora, vas recorriendo el arco y el arco termina hasta acá. Terminó cuando el ángulo vale 180 grados. ¿Hasta aquí te queda claro? Sí. Sí. Ahora, si fuéramos a realizar únicamente operaciones aritméticas, no habría ningún problema. Va de 0 a 180 grados y se acabó. El problema es que vamos a integrar. Siempre que se integre o que se derive, vamos a tener que manejar radianes para el cálculo de las integrales o de las derivadas correspondientes. Si integras o derivas en grados, vas a llegar a errores numéricos, sobre todo cuando hagas las evaluaciones, aun cuando la
integral esté correctamente calculada en el sentido de la función ya después de integrar. Entonces, para calcular correctamente las integrales o las derivadas, esos límites de 0 a 180 grados los tienes que transformar a radianes. Entonces, bueno, el 0 no hay problema. Entonces, 180 grados en radianes es pi. Hay una fórmula, ¿no? Creo que para transformar de grados a radianes, nada más hay que investigarla. Entonces, hay que, ya con la aplicación de esa fórmula, vas a ver que si utiliza 180 grados equivale a pi radianes. Entonces, esto va a ser cierto siempre que integres o derives funciones trigonométricas. Necesariamente tiene que ser en radianes. ¿Te queda claro? Sí, profe, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra duda? Bueno, si no hay más dudas, esos son los elementos mecánicos. El número de veces E por I es 2 y 1. Y en este caso hay que encontrar una diferencial de arco para la barra curva. Para la barra recta no es necesario, para el arco sí. Ya habíamos deducido una fórmula que era radio por d teta, entonces al sustituir el radio de los datos que nosotros tenemos, llegamos a esa diferencial de arco para la estructura que tenemos. Entonces, con todo esto ya tenemos todo lo necesario para calcular los coeficientes de flexibilidad. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, seguimos. Bueno, para el grado hiperestático igual a 2, ya hemos hecho muchas veces el desarrollo. Tenemos aquí dos coeficientes, acá 4. El orden de las fuerzas redundantes pues lo tenemos aquí. Primero pusimos a Cx y luego a Cy. Y de este lado, como no hubo nada, ningún desplazamiento, bueno, fuera del apoyo elástico, en los apoyos, pues todo es igual a 0. Ahora, el único cambio que se va a tener cuando tratamos apoyos elásticos, como ustedes pues ya lo vieron, es en la diagonal principal de la matriz de flexibilidades. Primero tenemos que ubicar la diagonal principal de esa matriz, que es esta. O sea, si algún coeficiente necesita cambiarse, va a ser este o va a ser este otro. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, seguimos entonces. Para modificar, si es que es necesario, los coeficientes que acabo de señalar,
tenemos que verificar cuáles de estas reacciones corresponden a un apoyo elástico. Entonces, del diagrama original, vemos Cx corresponde a un resorte. Sí, Sí, sí lo es. Entonces, un coeficiente que tenga que ver con Cx debe de modificarse. En este caso, es este coeficiente. Como es un resorte, modificamos adecuadamente ese coeficiente. ¿Cómo le vamos a hacer? Simplemente le sumamos la flexibilidad del resorte, es decir, 1 sobre la rigidez dada del resorte. La rigidez es un dato que se da pues como parte del planteamiento del problema, y si no se da numéricamente, debe de ser posible calcularse con los métodos que vimos en el material correspondiente que les pasé la vez anterior. Ahí vemos cómo se calcula la rigidez en una estructura. De cualquier manera, forma parte de los datos, y entonces, como Cx fue un apoyo elástico, el coeficiente correspondiente debe de modificarse, que es este. ¿Alguna duda hasta aquí? Ahora, Cy le correspondería este coeficiente. Lo único que tenemos que hacer es verificar si Cy es un resorte. ¿Lo es? No. No. Entonces, como no es un resorte, el coeficiente que corresponde a Cy no se modifica. Así se queda. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Pues como vemos, la única modificación es en la diagonal principal, y vamos a modificar todos aquellos coeficientes que correspondan a los apoyos elásticos. Esto siempre va a ser así, siempre y cuando la estructura, la estructura primaria y las estructuras secundarias nos queden sin apoyos elásticos, como lo estamos viendo aquí. La manera de calcular los coeficientes, entonces, es exactamente la misma que hemos visto en ejemplos anteriores. Es decir, el coeficiente de 0, 1, vamos a tomar el momento 0 y el momento 1. La primera integral va de 0 a 4. Y los momentos correspondientes para la primera integral son estos dos. No hay diferencial y hay 2 veces e por i. Entonces, completamos la integral con esta... bueno, de esta manera. Ahora, la segunda integral, pues va de 0 a pi. Entonces, antes de hacer el cálculo, necesitamos poner nuestra calculadora en radianes. El momento 0 y el momento 1 son estos. Aquí sí hay diferencial, entonces ponemos la diferencial correspondiente y el número de veces c por i que tenemos para este coeficiente. Perdón, para esta sección. ¿Alguna duda hasta aquí?
Profesor, ¿por qué el 1 sobre K no lo puso en el F12? ¿Podría ser también o no? Modifica, siempre que sigas el procedimiento que estamos platicando en esta ocasión, solo los coeficientes que se van a modificar son los de la diagonal principal, solo estos dos. Pero date cuenta que no todos se modifican solo aquellos que correspondan a apoyos elásticos. Como CX es un apoyo elástico, entonces modificas este coeficiente. Como CY no es apoyo elástico, entonces el coeficiente que le toca no se modifica. Pero date cuenta que siempre es en la diagonal principal. Si ambos apoyos fueran elásticos, entonces F22 también lo tendrás que modificar. Si la matriz fuera más grande, ubicas la diagonal principal y solo modificas aquellos coeficientes que correspondan a apoyos elásticos. Los que no correspondan, no les haces ningún cambio. Pero solo de la diagonal principal. ¿Te queda claro? Sí, profesor, gracias. Sí, sí. Ahora, para ver por qué sucede esto, pues, bueno, puedes volver a checar el material que pusimos la vez anterior. Ahí puse la deducción de por qué sucede así. Y, bueno, ahí se comprueba que efectivamente solo es la diagonal principal la que queda afectada. Pero es fundamentalmente, o sea, de fundamental importancia que las estructuras primaria y secundarias te queden sin apoyos elásticos. Si te llegara a quedar al menos con un apoyo elástico la estructura primaria y secundaria, entonces esto ya no se hace así. Cambia la forma de calcular los coeficientes y todo, tanto las D como las Fs, quedan afectados por el apoyo elástico. ¿Queda claro esto? Sí, profesor. Sí. Bueno, entonces, ¿alguna otra duda hasta aquí? Bueno, seguimos entonces. Bueno, ya sabemos, el resto de los coeficientes pues tienen un cálculo bastante similar. Para el D02, pues tomamos el momento 0 y el momento 2. El momento 0, bueno, ya está. El momento 2 es este. Para la sección 1, pues tenemos esto. Y para la sección 2, aquí está. Vemos que donde corresponda, esto es para todas las estructuras, independientemente si tiene apoyos elásticos o no. En las secciones donde haya diferenciales, pues se sigan respetando. Bueno, aquí está el planteamiento de este coeficiente. Ahora, para el F11, el único cambio que se hizo es que a lo que se obtenga de las integrales, le vamos a sumar 1 sobre la rigidez, que como ya lo vieron en el primer material que puse, esto es equivalente a la flexibilidad. Entonces, bueno, es la modificación, y a lo que voy es que el F11 como tal se calcula exactamente igual que como lo hemos hecho en veces anteriores. O sea, no hay modificación en las integrales. Es decir, que el F11 va a tener dos veces el momento 1. O sea, es el momento 1 por el momento 1. Vean que se sigue calculando exactamente igual que como lo hemos hecho en veces anteriores. Lo que sigue, el F12, pues es el momento 1 por el momento 2. Y ya sabemos que es igual al F21. ¿Sí?
Bueno, el momento 2 es 4 y en la sección 1 y en la sección 2 pues es 2 menos 2 coseno del ángulo. Y finalmente el F22. Bueno, aquí está el planteamiento de todos los coeficientes. Aquí, como por las integrales trigonométricas, pues seguramente vamos a tener expresiones que tengan al número pi. Pues va a ser muy difícil manejar el resultado en forma de fracciones. Quien quiera hacer toda el álgebra que tiene que ver con el número pi, pues también puede hacerlo para no perder decimales, pero lo tradicional que se hace cuando llegamos a problemas de este tipo, pues es mejor manejarlo en forma decimal. Entonces, todos los resultados de estos coeficientes, pues vamos a utilizar 4 decimales de precisión. Los programas ya comerciales llegan a utilizar hasta 8 decimales de precisión. En realidad utilizan más porque pues no nos muestran todas las decimales, pero las que se reportan en los resultados pues llegan a ser hasta 8. Sin embargo, pues como lo estamos haciendo a mano, pues manejar 8 decimales sería como que demasiado. Entonces vamos a utilizar 4 nada más. La calculadora desde el principio en radianes, por la cuestión de las integrales. Entonces, ¿cuánto da cada uno de los coeficientes de favor? Bueno, el primero da 60, bueno, perdón, 69.6991. Este da 0.
Este da 23.30. Este da menos 320 entre 3. Bueno, ya en decimales da menos 106. Entonces 66, 67. Y el primero pues da 80. Y aquí está el cálculo de todos los coeficientes. Bueno, ya teniendo eso en cuenta, lo que sigue es reemplazar todos estos coeficientes en la ecuación fuerza-desplazamiento pues que desarrollamos. El primer término, pues como lo pueden ver aquí, es este. Ahora, el segundo, pues involucra a los coeficientes que tenemos de este lado. Nada más que a uno de ellos le tenemos que sumar 1 sobre la rigidez del apoyo elástico al cual corresponde pues ese término. Vemos que esta modificación surgió al notar que Cx era un apoyo elástico, entonces la rigidez es de ese resorte. Apoyo elástico, se le acostumbra a decir también resortes, pero bueno, el nombre más formal es apoyo elástico. Vemos que es E por I sobre 5. Entonces, como ya factorizamos el E por I, es como si sumáramos aquí un quinto. Bueno, 1 sobre un quinto. Es la modificación que tendremos que hacer en este caso. La rigidez era EI sobre 5, pero como ya factorizamos el E por I, pues queda un quinto dentro de la ecuación. Y entonces ya reemplazamos aquí todos los coeficientes, ya nada más es escribir por completo el sistema de ecuaciones y resolverlo. Bueno, dense cuenta antes que nada que el haber modificado un coeficiente
va a dar un resultado distinto al que se hubiera obtenido sin considerar pues el apoyo elástico. Entonces, el apoyo elástico pues obviamente influye en las reacciones, y si quisieran encontrar por alguna razón los diagramas de los elementos mecánicos, pues al estar afectados también por las reacciones, pues también tiene influencia en todos estos cálculos. En desplazamientos, en todo afecta el apoyo elástico. ¿Sí? Entonces, el sistema de ecuaciones ya escrito de manera completa es el siguiente. Aquí está y ya nada más es resolverlo. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, acabo de publicar el segundo enlace para continuar con la clase de hoy. Terminamos esta videollamada y continuamos en el segundo enlace que les puse ahorita ya. Bueno, seguimos. Bueno, dijimos entonces que lo que sigue pues es la solución. Pues ya se ha dicho la forma en cómo se despeja y se resuelve este sistema de ecuaciones. Aplicando ese procedimiento, pues llegamos a lo siguiente.
Bueno, esto es menos 2.8335. Este 1.5004. Entonces esta es la solución a la que llegamos para estas fuerzas redundantes. Bueno, vamos a ponerlo mejor aquí. Ahorita hacemos la interpretación de estos resultados. Vamos con las reacciones que faltan. Recuerden que nosotros nada más encontramos con este método las fuerzas redundantes, que en este caso fueron las dos del apoyo C. Entonces, las reacciones que faltan son las de este apoyo. Por lo tanto, falta la reacción AX, la reacción AY y el momento en A. Bueno, para hacer el cálculo de estas reacciones, pues acudimos a la fórmula que ya se ha dado anteriormente. Ponemos las reacciones de la estructura primaria por separado, tomando en cuenta la convención de signos para las reacciones que hemos ocupado, pues de costumbre en todas las materias de estructuras hasta este momento. Por ejemplo, la reacción en X sería negativa, menos 20, en Y 0, y el momento, si tomamos el sentido antihorario como positivo, entonces, como negativo, perdón, entonces sería negativo también esta. Entonces es menos 20, 0 y menos 40. Ahora, por separado y de manera agrupada, ponemos otra matriz que contenga a todas las reacciones de todas las estructuras secundarias. Ahora, de la primera estructura secundaria, la reacción es menos 1, 0 y menos 4. De la segunda estructura secundaria, 0, menos 1 y 4. Y de esta manera ya tenemos agrupadas todas las reacciones de la estructura secundaria, de las estructuras secundarias. Por último, multiplicamos por la solución del sistema así como nos haya salido. Como vemos, no hacemos absolutamente ningún cambio. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, pues ya nada más hay que hacer estas operaciones. A ver, denme un momento para realizar esto. La primera nos va a dar menos 17.1665. La segunda, menos 1.5304. Y la tercera,
menos 22, 1, 2, 5, 4, 4, 4. Entonces, la interpretación de estos resultados es la siguiente. Bueno, en primer lugar, vamos a ver las fuerzas redundantes. Estas que estoy poniendo en color verde corresponden a cómo propusimos las fuerzas redundantes. Entonces, Cx nos salió negativa. Significa que el sentido que propuse es incorrecto. Debió ser en realidad a la izquierda. Y la magnitud de esa reacción, pues es esta, la que obtuvimos como resultado. Ahora, CY salió positiva, significa que el sentido que propuse es correcto. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Para la cuestión de las reacciones faltantes, dijimos que se tomaban en cuenta las fuerzas, perdón, la convención de las reacciones como siempre lo hemos hecho. Es decir, que si AX nos salió negativa, significa que en realidad va a la izquierda. AY nos salió positiva, es decir, que va hacia abajo. Y el momento en A nos salió negativo, significa que va antihorario, porque aquí estamos considerando el sentido positivo del momento como el horario. Y de esta manera, pues ya tenemos todas las reacciones, como nos lo pedía el problema. Entonces, bueno, aquí ya tenemos un problema completamente resuelto, además del proporcionado en el material, en el que tratamos apoyos elásticos. Bueno, ¿alguna duda con esto? Si no hay dudas, entonces lo que sigue es plantear un ejemplo ahora de desplazamientos en los apoyos, ¿sí? Vamos a abordar ahora un problema donde haya el desplazamiento en alguno de los apoyos, ya no provocado por una cuestión de un apoyo elástico, sino más bien un desplazamiento ocasionado por alguna otra razón ajena a cualquier cuestión estructural, ¿sí? Entonces, el problema que vamos a resolver ahora es este. Bueno, vemos que es un marco, el cual tiene, bueno, lo nuevo en este problema es que este apoyo
se asienta 3 centímetros. Bueno, ustedes como ya llevaron mecánica de suelos, pues saben que ciertas condiciones del terreno pues van a ocasionar pues desplazamientos que bueno, coloquialmente se conocen como asentamientos. Pues ustedes ya saben que el terreno tiene también propiedades que vemos aquí en estructuras, es decir, que tiene un módulo de elasticidad, un módulo de Poisson. Por lo tanto, al estar también sometido a esfuerzos y deformaciones, estas últimas se pueden traducir en desplazamientos en el terreno. Y a esos desplazamientos, pues generalmente se les conoce como asentamientos. Entonces, como, bueno, este es un ejemplo de un tipo de desplazamiento en los apoyos que no depende en realidad de la estructura. La estructura como tal está formada por estos elementos estructurales, pero los apoyos nada tiene que ver con la estructura en sí. O sea, los apoyos son nada más donde ponemos a la estructura para que se sustente y también sirva para soportar las fuerzas que se imponen en ella. Entonces, el desplazamiento, en este caso el asentamiento del apoyo, no depende para nada de las propiedades o de las cuestiones de la estructura. Entonces, ya este tipo de desplazamientos, pues ya tienen que considerarse de una manera diferente a la que vimos en el ejemplo anterior. Justo en el ejemplo que acabamos de resolver, el desplazamiento podía expresarse como una función o por medio o a través de la fuerza aplicada al apoyo, en este caso el apoyo elástico. ¿Sí? El desplazamiento depende de la fuerza aplicada. En este caso, este desplazamiento es ajeno por completo a la estructura. No depende de absolutamente nada de la estructura ni de las fuerzas aplicadas. Como mencionamos, pueden ser por cuestiones del terreno o pueden ser por cualquier otra razón que, bueno, nosotros ahorita no vamos a determinar, simplemente vamos a analizar a esta estructura sabiendo que se produjo este desplazamiento. Ahora, en cierto tipo de bibliografía, a veces no se menciona en el enunciado el asentamiento o el desplazamiento del apoyo. Se pone más bien esta notación como una especie de apoyo doble y la distancia que se desplaza. Entonces, cuando vean ustedes esto, ya saben que se refiere a un desplazamiento en el apoyo. Y aquí estamos hablando de un asentamiento. Puede ser un desplazamiento de cualquier otro tipo. Puede ser un desplazamiento horizontal. O en el caso del empotramiento, puede ser que no haya como tal un desplazamiento lineal, pero que haya una rotación con cierto ángulo, o sea, una rotación del apoyo. ¿Sí? Entonces, esos son los tipos de desplazamientos ya más generales que se tienen de los apoyos. En este caso, como la reacción que puede tener un apoyo móvil, pues el único desplazamiento posible, más allá del horizontal, pues es el vertical, ¿no? El asociado a la reacción que tiene este apoyo. Bueno, ¿dudas con algo del planteamiento de este problema? Profe, ¿no faltaría ahí un nodo al momento de cambiar de dirección de A a B? Bueno, sí. Podríamos aquí decir que este es el nodo D, por decirlo así. Nada más que en nuestro caso, bueno, no, sí, o sea, sí faltaba como dices,
pero no tiene alguna relevancia más allá de pues de que es un cambio de dirección, pero bueno, no hay problema, lo ponemos aquí. Y en cierto momento puede ser de utilidad, eso lo vamos a ver pues más adelante si es que se necesita poner ahí alguna nomenclatura a ese punto. Otra cosa que es importante mencionar aquí es lo siguiente. Para este tipo de desplazamientos, es decir, que ya no tenga que ver con apoyos elásticos, si el problema quiere manejarse completamente numérico, recuerden que todos los ejemplos anteriores han resultado en cantidades puramente numéricas. Entonces, se tiene que proporcionar una sección específica y un módulo de elasticidad ya también numéricos. Si se deja como en el ejemplo anterior, o sea, indicado nada más el E por I, y los cambios de material o de sección se indican por medio de estas expresiones, o incluso la rigidez del resorte como una proporción de del producto original, pues a lo que vamos a llegar es a una solución algebraica, ¿sí? Eso va a ser más claro cuando ya estemos en la parte de la solución del sistema de ecuaciones. Si tenemos un desplazamiento de los apoyos y no se da una sección y un módulo de elasticidad numéricos, entonces el problema a resolver queda de forma algebraica. Entonces, por eso es que en esta ocasión se dio claramente una sección transversal y un módulo de elasticidad numérico. ¿Dudas con esto? Bueno, si no hay dudas, vamos a empezar por resolver este problema. ¿Qué es lo primero que hacemos? Calcular el grado de hiperestaticidad. Bien, el grado hiperestático, ¿sí? Entonces, el grado hiperestático en este caso está en base a las reacciones que se tienen de los apoyos. En este caso, esta simbología, como ya se mencionó, indica nada más el asentamiento del apoyo. No es un apoyo doble, es una notación para indicar que hay cierto desplazamiento en ese apoyo. Entonces, no deja de ser un apoyo móvil, solo tiene una reacción. Y en nuestro caso, pues como pueden ver, seguimos manejando un grado hiperestático igual a 2. Bueno, la observación que sigue respecto de las fuerzas redundantes es básicamente la misma que se hizo con los apoyos elásticos. Si el procedimiento que se quiere aplicar se desea utilizar sin cambio alguno, salvo por ahí alguna modificación en parte de la ecuación, pues deben de elegirse prioritariamente todos aquellos apoyos que se desplazan. Es decir, que en primer lugar voy a tomar en cuenta el apoyo del nodo C como fuerza redundante. Si elijo eso como fuerza redundante, pues es como si lo quitara y a la vez, al quitar esa fuerza, es como si no hubiera apoyo aquí.
Esto es porque si las estructuras primarias y secundarias nos quedan con un apoyo desplazado, entonces el cálculo de los coeficientes cambia pues ya significativamente. Es básicamente lo mismo que en apoyos elásticos. Si queremos aplicar el procedimiento como lo conocemos, las estructuras primarias y secundarias deben de quedar sin apoyos desplazados. Y pues como en apoyos elásticos también se mencionó, pues esto no siempre es posible, pero siempre que lo sea, en primer lugar vamos a elegir las fuerzas redundantes como todos aquellos apoyos elásticos que se desplazan. Entonces nos falta uno. ¿Cuál podría ser la otra fuerza redundante? ¿Podría ser a X, profe? AX sí puede ser para este problema. El único detalle es que si tuviéramos una fuerza en X, ya no habría restricción en esa dirección. Si quitamos la fuerza en X, lo que tendríamos es un apoyo guiado. Se simboliza de esta manera. Y si por alguna razón aplicamos una fuerza en X, date cuenta que, pues al ser carritos en esa dirección, pues hay movimiento en esta dirección, ¿no? Entonces, estaríamos tratando con una estructura hipostática. Por lo tanto, la reacción en X no es recomendable quitarla en este caso. ¿Queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, ¿cuál otra podría ser? Belle. Belle, la del apoyo móvil. Sí, sí puede ser. Si elegimos esta, pues tenemos aquí otra fuerza redundante, pero ya elegida. Y pues evidentemente esta estructura es isostática y estable. Otra elección pudo ser quitar el momento en lugar de Belle. Esa puede ser otra, ¿no? Nos hubiera quedado aquí un apoyo fijo y acá un apoyo móvil. Bueno, y así pueden ser algunas otras combinaciones más, pero siempre hay que revisar que la estructura que quede no sea hipostática. A esta estructura que quedó, ¿cómo le llamamos? Estructura primaria. Bien. Entonces, para armar las estructuras secundarias, pues necesitamos dos de acuerdo a nuestro problema. En cada una de ellas ponemos alguna de las fuerzas redundantes. ¿Cuál quieren poner primero? A, C, Y. Bien, sí, podremos poner primero CY. Bueno, y la otra, pues obviamente va a contener a BY, como lo acabamos de poner pues en el diagrama correspondiente, ¿sí? Entonces, a partir de esto, pues ya sabemos que lo que sigue es
el cálculo de las reacciones y los elementos mecánicos. ¿Sí? Bueno, las reacciones van a... vamos a tener para las reacciones vamos a tener los siguientes resultados. Es de 10. Entonces esta sí va hacia arriba y vale 50. La reacción en X va a valer 0. Y el momento, así como está escrito, va a tener el siguiente valor. Va a tener una magnitud de 225. Entonces aquí la reacción vertical es hacia abajo. Aquí la reacción horizontal da 0. Y aquí el momento tiene que ser horario con un valor de 7, una magnitud de 7. Y finalmente, la reacción también tiene que ser hacia abajo. Esta reacción da 0. Esta reacción tiene que ser en sentido horario, pero en este caso debe de tener una magnitud igual a 2. Con las reacciones, ¿alguna duda? Bueno, seguimos. ¿Cuántos cortes ven en cada una de estas estructuras? 3. Sí, 3. Ahí está. Esos son los 3 cortes. Entonces, empezamos pues con los elementos mecánicos. En este caso, pues como nos salieron más cortes que lo habitual, ven que en las estructuras anteriores teníamos únicamente 2 secciones. Pues cada coeficiente va a tener más integrales, o sea, la cantidad de trabajo aumenta. Básicamente es eso. ¿Sí? Entonces, para la sección 1 me voy a quedar con el lado izquierdo, que bueno, como es una barra vertical, pues corresponde a la parte de abajo. Es justo eso que acabo de señalar. Para la sección 2, me conviene quedarme con el lado derecho, porque solo tiene a la fuerza rectangular como parte de su sistema de cargas. Entonces voy a elegir el pedazo derecho para la sección 2, esto que estoy señalando. Y para la sección 3, pues evidentemente también con el lado derecho, que es esto que estoy encerrando en este recuadro. Entonces, los límites, la barra vertical de 0 a 4, la barra horizontal, como la X la voy a tomar en sentido horizontal, entonces va de 0 a 2, y la barra horizontal de 0 a 5. ¿Alguna duda hasta aquí? Bueno, si no hay dudas, continuamos.
Em, Vamos con el momento de la estructura primaria. Em, para la sección 1, considerando que es lado izquierdo, nos va a quedar menos 225. Para la sección 2, pues vean que la barra vertical, perdón, la barra horizontal quedó sin cortar. Entonces, como tal, aquí tenemos la fuerza de 50 ubicada a 2.5. ¿Sí? Ujú, sí. Entonces, es la fuerza, bueno, nos va a quedar negativa, la fuerza por la distancia que sería 2.5 más X. Por último, para la sección 3, ahí sí la distancia que forma la base del rectángulo queda cortada. Entonces, en este caso quedaría menos 5x cuadrado. Y pues ya tengo los elementos mecánicos para esta primera estructura. ¿Alguna duda? ¿O algún resultado que quieran que se detalle? No sé. Bueno, si no hay dudas, continuamos. Vamos con la estructura secundaria 1. Para la sección 1, el momento es 7 positivo. Para la sección 2 sería 5 más X. Y para la sección 3, X. Para la estructura secundaria 2, esto es 2. Esto simplemente es X. Y acá es 0. Entonces ya tenemos todos los elementos mecánicos para calcular los coeficientes. Ahora, el E por I para cada sección. Aquí podemos hacer dos cosas. Como se nos dio un módulo elástico y una sección de donde podemos extraer el momento de inercia, podemos calcularlo numéricamente y colocar la cantidad que nos resulte aquí. Entonces, esa es una manera. La otra es observar que la sección es constante en toda la estructura. Recuerden que cuando hablamos de sección constante, decimos que el E por I vale 1. Es la opción que voy a elegir. Si utilizan la otra, no pasa absolutamente nada. Llegamos a lo mismo, salvo decimales por las cuestiones de la aproximación de las calculadoras. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Aquí vamos a necesitar calcular alguna diferencial por la cuestión de que tenemos una barra inclinada y la X la tomamos de manera horizontal. Entonces, al hacer el cálculo de la diferencial, como ya lo hemos hecho anteriormente, nos va a dar lo siguiente.
para la barra, pues, que está inclinada. Para el resto, pues vean que no es necesario, ¿sí? Y de este modo, pues ya tenemos los elementos mecánicos y todo lo necesario para calcular los coeficientes. Ahora, lo que sigue es el planteamiento de la ecuación fuerza-desplazamiento y los coeficientes correspondientes. Entonces, bueno, la ecuación fuerza-desplazamiento es esta. Aquí no hay ningún apoyo elástico, entonces no, esto no se hace. Bueno, el desarrollo de la ecuación, pues aquí lo tenemos. Lo único que cambia es lo siguiente. Bueno, vemos que los coeficientes pues no sufren ningún cambio. Cambiábamos algo de estos coeficientes al considerar apoyos elásticos. Pero como esta estructura no tiene apoyos elásticos, entonces ninguno de los coeficientes va a ser modificado. El cambio viene del lado derecho de la ecuación, porque ahora sí hay apoyos que se desplazan. Entonces vemos CY corresponde a un apoyo desplazado. Sí. Entonces hay que modificar el término correspondiente. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ponemos el desplazamiento, pues, que esté consistente con las unidades que hemos manejado, es decir, toneladas y metros. Entonces, ponemos el desplazamiento, pero haciendo la siguiente observación. El desplazamiento es hacia abajo. La fuerza la propuse hacia arriba. Entonces, como van en sentidos contrarios, le tengo que asignar un negativo. En metros, esos 3 centímetros sería esta cantidad. ¿Alguna duda? Bueno, seguimos. Hacemos exactamente lo mismo con el otro apoyo. Para BY, ¿corresponde a un apoyo desplazado, BY? No, No. Entonces, en su lugar va un 0, como le habíamos hecho en ejemplos anteriores. Entonces, esta es la manera de considerar a los desplazamientos de apoyos que provienen por cuestiones ajenas a la estructura. ¿Sí? Ahora, lo que sí es importante mencionar es que, como ya se dijo anteriormente, se va a hacer esto así como lo vieron, siempre que las estructuras primarias y secundarias queden sin apoyos desplazados. Si esas estructuras quedan con algún apoyo desplazado, entonces ese desplazamiento va a afectar a todos los coeficientes. Por lo tanto, el método, bueno, al menos en el cálculo de los coeficientes, pues cambia significativamente. Se vuelve un poquito más complicado. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta que esto el procedimiento se va a mantener como lo hemos hecho hasta el momento, si las estructuras primarias y secundarias quedan sin apoyos desplazados. Bueno, entonces, seguimos.
Pues ya el cálculo de los coeficientes, debido a las condiciones que acabamos de decir para las estructuras primarias y secundarias, pues se calculan como lo hemos venido haciendo, pues, como de costumbre. El primer coeficiente, pues la primera integral va de 0 a 4 y corresponde a la multiplicación de estos dos momentos. El momento 0 por el momento 1. En este caso no hay diferencial y tenemos 1e por i. Quienes gusten calcular esto numéricamente, pues en lugar de tener aquí e por i, van a tener aquí una cantidad numérica y pues la sustituyen justo en este lugar. No pasa absolutamente nada porque lo hagan así, salvo que pues las cantidades de las integrales pues nos van a variar pues aparentemente por mucho, nada más por haber considerado esta cantidad numéricamente, pero el resultado final pues tiene que ser prácticamente el mismo. Ahora, para la segunda integral, o sea la segunda sección, vamos de 0 a 2 y tenemos la multiplicación de estos dos momentos. Aquí sí hay diferencial, entonces la consideramos aquí arriba y abajo ponemos el e por i y quien guste hacerlo pues numéricamente pues pondría la cantidad correspondiente aquí. Por último, la tercera integral, o sea que corresponde a la sección 3. Va de 0 a 5. Y tenemos el momento 0 por el momento 1 para esta sección 3. Vemos pues que nada más, al tener más secciones, pues cada coeficiente tiene pues más integrales. ¿Alguna duda con esto? Bueno, si no hay dudas, continuamos. Para el resto de los coeficientes, pues hacemos lo mismo. Pues que ya sabemos que hay que hacer. Entonces, en lugar del momento 1, es el momento 0 por el momento 2. Entonces ponemos los datos correspondientes en cada sección y ya tenemos el planteamiento de este segundo coeficiente. Para el F11, pues es 2 veces el momento 1.
Para el F1,2, pues sabemos que es igual al F2,1. Y nada más cambiamos el momento 1, o lo reemplazamos por el momento 2. Entonces, bueno, aquí tenemos el planteamiento de ese coeficiente. Y por último, el F2,2. Que es 2 veces el momento 2. Y bueno, aquí tenemos el planteamiento de todos los coeficientes. Vemos que pues no cambia absolutamente nada. Siempre que se sigan las indicaciones que pues insistimos mucho en ellas hace un momento. ¿Alguna duda? No, profe, ninguna. Bueno, Yo tengo una duda, entonces, profe. dime. Entonces, en el caso de que hubieran sido más secciones, se sigue llenando hasta, perdón, o sea, se va llenando más integrales. Ajá. Y Sí, si- o sea, vamos a suponer que hubieran sido, por decirlo así, 6 secciones, ¿no? Entonces aquí planteas la integral de la sección 4, más de la sección 5, más de la 6, y obviamente pues estas van a todas las integrales, ¿no? O sea, a todos los coeficientes, perdón. ok, y si de vez de más secciones hubiera más fuerzas redundantes, lo que cambiaría sería la matriz. Sí, más coeficientes. Ajá. Ok, vale. O sea, en lugar de tener más integrales, pues tenemos más coeficientes, o sea, más de estas cosas. Vale, ¿Vale? sí, gracias, profe. Sí, y yo creo que, bueno, aprovechando tu pregunta, es que vean que estructuras más grandes, o sea, en cualquier sentido, pues implican el cálculo de más cosas, ¿no? Si fuera una estructura como esta, por decirlo así, es que cuando se guarda automáticamente me mueve todo. Por decirlo así, que esta estructura es de grado hiperestático 6. Entonces, en esta matriz de coeficientes, ¿cuántos tendríamos? Es, ¿Cuántos coeficientes serían? eh, 36 Ajá, matriz. 36, sí. Nada más que algunos se repiten, pero aquí tendríamos 36 coeficientes y 6 de acá, ¿sí? Ahora, si la fuerza es, por decirlo así, vamos a suponer que sea este sistema de cargas, tenemos 7 secciones. Entonces, por cada coeficiente tenemos 7 integrales. Y vean qué inocente se ve la estructura. Y ahora imagínense la cantidad de trabajo que hay que hacer. 36 coeficientes, en realidad serían menos por porque algunos son iguales. Tendríamos 27 coeficientes diferentes. Entonces,
tendríamos 27 de estos planteamientos de esta forma, pero cada uno tendría 6 integrales. Entonces, la cantidad de integrales que deberíamos calcular en total serían 162. Para esta estructura que se ve muy inocente, ¿no? Vean que es una cantidad de trabajo muy grande, ¿no? Indicaciones de cómo se tiene que resolver una estructura así, si quieren las damos, y si alguien gusta, bueno, ya resolverlo ya numéricamente, pues ya nada más tendría que desarrollar todo el procedimiento, pero al menos las directrices de cómo se tendría que resolver, pues sí podemos comentarlo, ¿no? ¿Sí? Entonces, vean que por eso es que estamos resolviendo estructuras realmente muy pequeñas. Si empezamos a trabajar con estructuras pues más complejas, pues la cantidad de trabajo se hace pues mucho mayor, ¿sí? ¿Queda claro? Sí, profe, ya me quedó claro. Gracias. Sí. Bueno, ¿alguna otra duda más? Bueno, si no hay más dudas, bueno, voy a calcular todas estas integrales, pero ya no nos da tiempo porque ven que sí lleva un rato. Entonces, este problema lo terminamos para la próxima ocasión y también vamos a ver este cálculo de desplazamientos con el método de flexibilidades, pero eso ya lo vemos la próxima ocasión. Entonces, buen día a todos, por el día de hoy es todo. Profe, del ejemplo anterior que quedó pendiente, ¿aún no lo tiene? No, no lo tengo todavía. Pero ya lo vamos a platicar el jueves, ¿sí? Ok, profe. Bueno, entonces, bueno, ¿algo más que comentar? No, profe. ¿No? Bueno, entonces buen día a todos, nos vemos la próxima ocasión. Nos vemos. Cuídense. Gracias, profe. Buen día. Sí.